Buenas, bienvenidos al capítulo 13 del podcast Blockchain sin humo. Estamos aquí de nuevo Carlos Hola, buenas. y yo Gabriel. Y bueno, como dijimos en el capítulo anterior, íbamos a cambiar el set de grabación. Antes estábamos yendo a un set que no era nuestro, en Madrid, alquilábamos la sala y hemos decidido hacer una inversión de crear el nuestro, nuestra casa. Y bueno, este es nuestro nuestro humilde estudio. De momento vamos a empezar así, está bastante bien para empezar, pero vamos a ir mejorando, lo quedan cositas. Sí, algunos detallitos quedan. O sea, es un poco blanco todo, tal, no sé qué, la mesa súper básica, pero pepinacos de micro. La cámara está bien, bastante buena y tenemos aquí luces y todo. Vamos, comparado con el podcast que grabamos en la montaña aquel día, que creo que era el capítulo 8 cuando entrevistamos a Dani, Sí, ha subido un poquito el nivel. un poquito. Pero bueno, pues este va a ser nuestro set de grabación para, yo creo que bastante tiempo. Bastante tiempo, sí. O sea, puede ir cambiando cosas, pero el sitio va a ser este. Entonces, bueno, ¿qué tal si empezamos? Venga, pues empezamos con Elon Musk, como siempre. Más siempre dando lo suyo. Bueno, pues la primera noticia es que Twitter se asocia con eToro. Muchos conocerán eToro de los pesados de los anuncios. Pero bueno, básicamente, ¿qué ha hecho Twitter? Twitter se asocia con eToro o sea, ahora mismo lo que permite es que poniendo el símbolo dólar y un símbolo de un activo, te sale gráficas en tiempo real facilitadas por eToro. Además, bueno, te sale abajo que son facilitadas por eToro, entiendo que tienen algún tipo de link de referidos para ganar ingresos. Y bueno, no es tan importante que se asocien con eToro y la feature que han metido de poder visualizar gráficos, que al final es algo que, ok, Sí. te metes en Google y lo ves en un momento, sino que lo importante es que esto confirma la visión de Elon Musk que tiene con Twitter, que al final es crear lo que en China tienen, que es un WeChat, que es la red social de todo, que puedes pagar, puedes hacer todo. Y bueno, Sí, que ya no es tanto una red social, al final es casi como un ecosistema, casi exacto. como un sistema operativo Exacto. que está integrado en una sola aplicación. Exacto. Entonces, bueno, esto confirma los planes relacionados con las cripto. Pues está, por ejemplo, Ethereum y alguna cripto más que puedes ver en tiempo real. Y bueno, se confirma lo que ya sabíamos. Por ejemplo, también se ha desvelado que, bueno, se ha confirmado que Twitter está desarrollando una plataforma de pagos instantáneos dentro de la aplicación. O sea, que sea tan fácil como a lo mejor tener una wallet o algo así. No sabemos si se está desarrollando con criptos. Entiendo que seguramente sí. Pero vamos, o sea, será tan fácil como pagar, decir, poner el arroba tal o un mensaje directo, algo muy sencillo. En España tenemos Bizum. Bizum en España es un sistema en el que desde tu cuenta bancaria puedes mandar a un número de teléfono que también tenga Bizum dinero, prácticamente es un SMS y es súper sencillo y se usa muchísimo en España. Entonces, algo así en Twitter, que ya no sé, pero tú imagínate que se inventan su token. Ya, bueno. Es que yo eso no creo que pase. Nada, no creo, sinceramente. Porque al final es una empresa muy tradicional, digamos, o sea, muy Web 2 más que Web 3. Que sí, que luego han interactuado bastante con cosas de Web 3, pero no les veo sacando un toque, sinceramente. ¿No? O sea, a ver, yo te diría que antes no, pero, coño, o sea, la semana pasada dimos una noticia de que el logo de Dogecoin Ya. estuvo puesto como logo de Twitter. No sé, o sea, yo creo que Elon Musk tiene la visión de... O sea, está bastante a favor de las cripto y tal, o sea, puede ser... O sea, no te sabría decir. Me Eh, sorprendería, pero bueno, todo puede ser. O sea, a nivel. O sea, me gustaría saber qué peso le quitaría el dólar. O sea, Bueno, poco. es como Libra, por ejemplo. No sé si te acuerdas del proyecto Libra. No lo hablábamos aquí porque, No. bueno, porque hace varios años que se canceló. Y no teníamos el podcast. Pero el proyecto Libra era una criptomoneda y que estaba liderada por Facebook y un montón de empresas famosas más. O sea, estaba Visa, Mastercard, etcétera. Pero el principal líder de este proyecto era Facebook. Y la gente era crear una criptomoneda que, bueno, para usar dentro de su red social y iba a tener más funcionalidad y se canceló. Sí, bueno, era una criptomoneda un poco especial porque no era descentralizada del todo. O sea, al final todos los pagos pasaban por la entidad que lo había creado, que no era exactamente Facebook, pero era Facebook al final. O sea, y bueno, después de bastante tiempo en el cual
el gobierno de Estados Unidos estaba muy preocupado por la situación y presionó bastante. Al final se canceló el proyecto, luego como que resurgió en un proyecto parecido, pero ya no tan apoyado por Facebook, que ahora se me escapa el nombre, pero al final pues parece que se apagó un poco ese fuego que había encendido Facebook. O sea, al final yo recuerdo que había bastante preocupación, ¿no? Se decía. Tampoco estaba yo tan metido en cripto, la verdad. Pero recuerdo que había bastante preocupación desde... O sea, de eso, de que... Coño, que se haga una criptomoneda por Facebook. ¿Cuántos usuarios tiene Facebook? Claro, claro. O sea, que imagínate que eso se empieza a usar de forma normal. O sea, le puede quitar... Puede ser, llegar, no sé, no sabría hacer los números, pero puede llegar a ser un problema para el dólar o otros Sí, activos. además financieramente también era muy interesante porque, o sea, funciona, realmente es como, era casi como un banco central privado, o sea, no porque tenía, o sea, funcionaba con reservas de dólares, reservas de yenes, reservas de muchas monedas y también de oro. Entonces me parecía muy interesante ese concepto de banco central privado, porque al final no deja de ser una empresa. O sea, Ya. Bueno. es como USDC, casi. O sea que, Sí. entonces, no sé, me parecía algo curioso, la verdad. Bueno, sí, interesante. Bueno, pues eso, volviendo a la noticia que nos hemos desviado. Nos hemos desviado no sé, o sea, a mí me parece muy interesante el proyecto que tiene Twitter, en la visión que tiene de Twitter. Veremos, o sea, me gustaría muchísimo que se integrasen pagos con cripto a través de aplicación. Bueno, ya lo hizo Telegram, Ya lo hizo Telegram, ¿verdad? que lo dijimos aquí. Que todavía me tienes que devolver los 10 pagos que te pasé de prueba, pero... ¿Cómo? ¿Qué dices? No. No sé. Bueno, veremos qué tal. Estaría guapo. Y además podría facilitar bastante la adopción. O sea, Sí, al final además... esos son el tipo de cosas que tienen que pasar para que se adopte. Es decir, que Elon diga, o que el equipo de Twitter, no Elon, obviamente, digan, tú, tenemos que desarrollar un token. Oye, nos es mucho más sencillo tenerlo en cripto, como un token RC20, que desarrollarlo nosotros en bases de datos, etcétera, etcétera. Y que digan, lo metemos y que la gente lo use porque es la moneda de Twitter, que podría no ser un RC20 de blockchain, pero justo lo han hecho en blockchain porque es la mejor opción. Punto. Sí, también me parece muy interesante y supongo que habrán empezado por este tipo de cosas para desarrollar dentro de Twitter, porque, bueno, ya hemos visto en varias aplicaciones, por ejemplo en TikTok ya está, son las microdonaciones, que son simplemente, pues obviamente, donaciones que hace la gente a creadores de contenido, muy pequeñas, de céntimos. Entonces yo creo que un poco, seguramente tenga un poco que ver con esto, este sistema de pagos, porque al final yo creo que son cosas que son, o sea, que puede parecer poco decir, vale, pues me ha gustado este tweet, te doy un céntimo, pero al final a gran escala supone mucho dinero, o sea, puede suponer mucho dinero. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver más este modelo de negocio que tiene, por ejemplo, TikTok, creo que es el que lo tiene. Y creo que va un poco en este sentido esta nueva feature. Veremos qué tal. Desde luego es interesante. Veremos en cómo afecta al mundo cripto. Y nada, por mí no tengo más que nada que decir de esta noticia. Nada más. Pues pasamos a la siguiente. Bueno, Carlos, ¿qué ha pasado con Binance? Bueno, pues hace un par de días Binance anunció su token de staking líquido. Bueno, como todos sabréis, Ethereum es una red de Proof of Stake. Entonces, bueno, los mecanismos de Proof of Stake, que básicamente es tú depositas una cantidad de dinero para poder validar y a cambio tienes unos beneficios, ¿no? Luego, en la actualización Shanghai, que sucedió hace poco, el 12 de abril de este año, se activaron los retiros de la red. Entonces, por esto, Binance ha decidido crear su token de staking líquido. El staking líquido es básicamente el mismo concepto que el staking, pero la única desventaja del staking es que no es inmediato. Tú cuando depositas y cuando retiras tienes tienes un delay ahí. Entonces lo que te permite el staking líquido es hacer un staking sin ese retraso. Sí. Básicamente al final funciona como una moneda fraccionaria. Y entonces simplemente hay un porcentaje de tokens que están stackeados y hay un porcentaje que están reservados para que la gente pueda intercambiar, ¿vale? y tener siempre líquido su balance. Interesante. Entonces esto es lo que ha sacado. Qué guay. O sea,
al final, más allá de cómo funciona internamente, cómo hagan para tener la disponibilidad de los Ethereum, que es lo que has dicho tú ahora, o sea, al final es como... O sea, el problema es que cuando tú estaqueas, o sea, imagínate tú, bueno, hay que sacar bastante, no sé si son 32 millones de... No, 32 Ethereum. 32 Ethereum, ¿vale? O sea, para poder estaquear la cantidad mínima es 32 Ethereum, a menos que, bueno, te metas en una pool, etcétera, con gente, juntos metáis los Ethereum. O sea, el tema es que cuando tú los metes, o sea, no tienes, o sea, el derecho de deuda es solo unipersonal no transferible, ¿no? Digamos. O sea, eso es como está hecho de forma nativa en Ethereum. O sea, yo meto 32 Ethereum a stackear y a mí, obviamente, Ethereum me los debe, eso está bien. En algún momento los puedo sacar, lo que ha dicho Carlos, hay un delay que, bueno, puede ser problemático porque si los necesito en algún momento no siempre están disponibles. Bueno, de hecho, hasta la semana pasada, bueno, hasta hace unas semanas, que no se hizo la actualización Shanghai, nunca se haya podido retirar ni un solo Ethereum. Pero bueno, ahora mismo, como está, se pueden retirar bajo X condiciones. Pero solo la puedo retirar yo. El tema es que lo que facilita esto, o sea, está muy bien porque es al final como la deuda se hace transmisible. O sea, esa deuda que tiene Ethereum hacia mí, la puedo transmitir, que eso es algo que en la vida real ya se puede hacer con muchas cosas. Claro, claro. O sea, imagínate que yo, Carlos me debe a mí 1.000 euros. Eso tiene un valor porque, bueno, me está dando una rentabilidad mejor, unos tipos de interés, y que yo se lo quiero vender a otra persona, ese derecho. Entonces, Carlos ya no me lo tendría que pagar a mí, se lo tendría que pagar a otra persona, que al final es lo mismo. Pero esa persona me la pagaba mejor a menos dinero y se llama sus intereses, por ejemplo. Por eso es lo que facilita Binance. Que está muy bien, la verdad, o sea, me parece una muy buena idea. A mí me parece muy interesante porque, bueno, además de que va a aumentar la capacidad de la gente en invertir en staking, lo cual es muy, muy relevante porque hace que los stakers centralizados, como puede ser Binance, Coinbase, que tienen sus pools para stackear ahí, como ya decíamos que necesitabas los 32 Ethereum, lo que se hace es agrupar a mucha gente para acumular esos 32 Ethereum necesarios. Entonces, el hacer este tipo de servicios lo que va a hacer es que la competencia, o sea, el usuario tenga una mayor variedad para stackear en distintas pools, lo que al final va a hacer que los stakers ofrezcan mejores servicios, al final, pura competencia. Sí. Entonces esto aumenta la descentralización, ya que o sea, si los usuarios pueden decidir en quién van a stackear en los que más rewards le dan. ¿Quién le da más rewards? Los que tengan un comportamiento alineado con la red, vaya. Sí, sí. Pues bueno, no, eso es todo, o sea, muy interesante. Seguramente es algo que iremos viendo que hacen más otros exchange, otros protocolos, porque es algo que tiene muchísimo sentido. O sea, y bueno, no sé. Yo pasaría a hablar de la siguiente. No sé si has visto, Carlos, lo que ha pasado con el equipo de Terra. Ah, sí. Bueno, básicamente, para los que nos estén escuchando, imagino que todos sabéis lo que es Terra, si no os ponemos por aquí lo que es. Básicamente, Terra, lo que ha pasado es que han imputado a 9 miembros relacionados con Terra Labs y aparte al co-founder de Terra. Esto viene después de que hace unas semanas pillasen en el aeropuerto de Montenegro al founder, a Duwon, y está detenido. Bueno, pues estos están imputados, no detenidos. Y básicamente están imputados por varias cosas. La primera, por ganancias ilícitas de aproximadamente 350 millones de dólares. Y luego aparte por hacer publicidad falsa y engañar a inversores diciendo, o sea, ellos siendo conscientes de que el propio protocolo no era viable. Entonces, bueno, esto es lo que ha sucedido, están imputados el co-founder de Terra y 9 miembros más relacionados con Terra Labs. Entonces, bueno, eso es todo. Al final es algo que ya sabemos que tenía muy mala pinta. Desde luego. Desde que se habían ido, o sea, desde que habían huido después del colapso de Terra. Así que, bueno, parece que simplemente se está resolviendo como parecía que se iba a resolver. Es verdad que nosotros en el capítulo que hablamos de que había sido detenido Duwon de Terra, del fondo de Terra, hablamos un poco, bueno, por lo menos recuerdo yo un poco desde la ignorancia, quizá no había investigado demasiado, que era decir, pero también qué responsabilidad tiene una persona sobre un protocolo, etcétera. Claro, no es lo mismo que yo lance un protocolo que sea fallido y la gente invierta, sin más, a que yo siendo consciente de que el protocolo no es viable, yo vaya y engañe a la gente. Eso es una estafa.
Lo otro es simplemente, oye, un protocolo que ha salido mal, algo que se ha intentado. Es como, bueno, en la innovación siempre hay fracasos. Sí, como si hubiera caído USDC por todo el tema de Silicon Valley Bank. O sea, sí. al final era un proyecto que tenía sentido. Exacto. Al final podría haber fallado, al final no falló. Pero, pero sí, al final lo que dices tú, la innovación al final. O sea, ¿cuántas startups fracasan? Exacto, pues, y no eres un estafador porque fracase tu startup. También. Claro. Aunque te inviertan. O sea, simplemente, oye, tú creías algo, el inversor se alinea contigo, también te lo ha creído, pero bueno, o sea, la realidad demuestra, o ha habido un fallo, lo que sea, y no ha salido bien. Pero bueno, eso no quiere decir que sea una estafa. En este caso sí sería una estafa, porque porque has engañado a gente y tal. Y bueno, no sé, para que quieras saber el nombre del co-founder es Shin Yun Seong. Perdona si no lo pronuncio bien, seguro que no lo he pronunciado bien, pero la verdad que siendo de español es difícil pronunciar un nombre así. Y nada, eso es todo. O sea, además esto llega días después de que el distrito de Seúl declara que el token de Luna no es un valor. Entonces, bueno, porque también esa... No sé si llega un año tarde, pero... Bueno, ya, no sé. Lo único que diría es eso, o sea, la gente que nos está escuchando, al final de estas cosas, lo que decimos, aunque esto es una estafa, bueno, se tiene que demostrar que es una estafa, pero aparentemente tiene bastante mala pinta, lo que hay que hacer es, cuando veamos protocolos, porque nosotros continuamente vemos muchas cosas que decimos, tú, ¿esto cómo ha podido levantar tanta pasta? O esto cómo ha podido... O sea, nosotros estamos metidos en esto bastante, y es verdad que nosotros también nos podemos equivocar y hay cosas que a lo mejor no vemos y tal, pero de 20 inversiones que vemos, a 15 sabemos que no hay. Sabemos que ahí no hay nada, que es simplemente dinero que se ha levantado con promesas con un token muy chulo y tal. Entonces, bueno, a lo que diría a los oyentes es que de Terra hay que aprender. O sea, vale, fue un gran palo para la industria, pero lo que hay que hacer es sacar lo bueno, que es, oye, a ver, ¿por qué quebró esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas? O sea, a los siguientes proyectos que vengan en la siguiente ola, pues investigarse más y analizar su viabilidad y que no venga gente muy inteligente a intentar hacerse millonaria a costa de lo que ha pasado aquí. Y nada más, no tendría nada que decir. No sé si tú quieres decir algo más. No, es un buen resumen. Es un buen resumen, ¿no? Bueno, si quieres podemos continuar con la de Visa, que también es interesante. Vale, sí. Bueno, pues la noticia básicamente es que hace un par de semanas saltó el anuncio de que Visa estaba construyendo un equipo de cripto en Londres. Y bueno, esto simplemente es interesante porque confirma un poco las sospechas que había de que muchos procesadores de pago, tipo Stripe, tipo PayPal y ahora Visa, se estaban metiendo en el tema de cripto, lo cual a mí me parece bastante interesante y a la vez obvio, porque bueno, yo, como sabéis, ya soy un fiel defensor de los pagos, de que pagar en cripto puede ser una mejora clara en temas, así, en muchos temas en Internet. Entonces, simplemente me pareció curioso, también, como digo, me parece inteligente el movimiento de Visa. Y bueno, la verdad, fui a meterme en la oferta de trabajo, ¿verdad? Y bueno, vi dos cosas interesantes. Una era que pedían experiencia en un tipo de red informática que se llama DLT, que son una especie de blockchains, no sé exactamente unas blockchains, son parecidas, pero un poco más centralizadas, sin tanta criptografía, un poco menos complejas. Pero bueno, me parece interesante porque entiendo que es cómo funcionan los sistemas bancarios a través de... Bueno, o sea, al final son redes que tienen permisionadas, o sea, que no están descentralizadas, pero que sí que tienen cierta operativa para validar transacciones, para rechazar transacciones y tal. Y bueno, esa era un poco la pata que querían cubrir, y luego estaba la pata de Web3, de pues desarrollo de smart contracts y bueno, interactuar con la blockchain, vaya. Entonces, nada, me parece interesante porque me parece que puede ser una gran vía de desarrollo para blockchain el tener un sistema de pago realmente integrado con el mundo más tradicional, que Visa al final funciona con cualquier cosa. Así que sí. muy interesante. Es que nosotros últimamente llevamos un tiempo preguntándonos, o sea, es verdad que
Es verdad que con esto, obviamente, a todo el mundo le pasa, con esto de estar de bajona en el mundo cripto, etcétera. Muchas veces nosotros también nos vemos afectados por esas cosas, no somos cyborgs y nos planteamos, oye, ¿qué usos realmente hay en la blockchain? Más allá de los NFTs, las cosas obvias que ya vemos, los tokens, que el dinero, que es un claro uso, para mí uno de los más importantes que se puede sacar de esto. Pero uno de los últimos casos de uso que yo he visto que veo súper potentes es, por ejemplo, la integración de aplicaciones, es decir, vía blockchain. Y esto para Visa es literalmente su caso de uso. O sea, incluso si Visa se junta con muchos más miembros operadores, o por ejemplo, los sistemas que tú decías, TLTs, de bancos, tal, es algo que les puede venir súper bien ahora a nivel de optimización. Porque para que los oyentes, aunque la mayoría seguro que no sois técnicos, y hay un problema que se tiene que resolver, que es real, que es, imaginaos, por ejemplo, que vosotros vais a contratar un seguro. O una aseguradora quiere contratar una aseguradora o un proveedor de seguros. Digo seguros por decir un servicio que se tiene que contratar, podría ser cualquier cosa. Al final, nunca, o sea, se tienen que mantener los dos estados de forma incoherente y no hay un consenso sobre cuál de los dos. O sea, en el 99% de los casos sale bien, pero hay muchos edge case de cosas, bueno, pues a lo mejor ha fallado la conexión, se ha contratado, no se ha contratado, ha fallado por uno, ha fallado por otro. Esto en la blockchain se resuelve perfectamente. Claro. O sea, porque es, ok, ha fallado, ¿por qué? Aquí está la transac. O sea, se ha hecho o no se ha hecho y hay un consenso. Entonces, para integración de aplicaciones, últimamente es una de las cosas que más top veo de casos de uso de blockchain y que veo que digo, es claramente mejor hacerlo en blockchain que hacerlo sin blockchain. Porque es que estábamos, Carlos y yo, hablando bastante de los artículos que publica Vitalik y tal, y en uno publicaba que los casos de uso, o sea, es que ahora con toda la revolución de la inteligencia artificial, por ejemplo, se está viendo una ola de casos de uso que no existían, que no se podían hacer sin inteligencia artificial. O que el resultado era pésimo y que ni se considera que se podía hacer. Entonces, lo que decía Vitalik, que es una opinión que la verdad me parece que tiene bastante sentido, es que lo que estamos viendo en la blockchain, lo que se está descubriendo es que la mayoría de casos de uso que no se podían hacer sin blockchain ya se han hecho. Y ponía de ejemplo Silk Road, que era un marketplace tipo Amazon de cosas ilegales. Eso no era viable si no existía un Bitcoin, por ejemplo, que es anónimo, etc. O sea, no se podía hacer con la tecnología que había antes. Entonces, la blockchain ha permitido esos casos de uso que no se pueden hacer. Y ahora lo que dice es que lo que queda es ver casos de uso de cosas que ya se podían hacer, pero que se hacen de forma mejor con blockchain. Pero que, por ejemplo, o sea, un sistema de pagos como Visa ya existe, o sea, todo el mundo tiene una Visa o una Mastercard, etcétera. Pero lo que hay que ver es que a lo mejor le sale un 30, un 40, un 50% más barato hacer una transact, a lo mejor. O facilidades en la hora de desarrollo, etcétera, o se generan sinergias con otras aplicaciones. Entonces, bueno, muy interesante esto de Visa, que me he ido me he ido, vamos, o sea, no sé por dónde me he ido, pero eso, muy interesante. Y también, tío, quería comentar respecto a esto, que me pongo yo también a mí un poco en el caso, que antes era como muy crítico con las redes que no eran descentralizadas. Y por ejemplo, esto que estamos hablando, o sea, una red de DLT entre bancos, etcétera, no tiene por qué ser descentralizada y no es peor. ¿Por qué debería ser descentralizada? La descentralización conlleva un coste de sacrificar otras cosas que quizás no necesitas para tu caso de uso. Sí, que no merece la pena muchas veces. Entonces, por ejemplo, imaginamos un sistema de 100 bancos que quieren quieren llegar a, tener una herramienta más fácil para poder hacerse transferencia. Pues yo podría ser una red blockchain privada donde cada uno de ellos sea un nodo, con unas reglas de consenso, y se respetan esas reglas de consenso, y entonces, eso es privado y no tienes por qué acceder a nadie. Simplemente les sirve para ellos ponerse de acuerdo de una forma mucho más óptima. Entonces, muy interesante el tema de Mastercard. Y nada, no sé. De Mastercard. Bueno, la misma. Nada, de Visa. Muy bien. Y no sé. No sé si tienes algo más que aportar. No. La verdad es que sí, simplemente me parece que lo de la descentralización siempre como que hay un sesgo a decir que es malo, o sea, que es mala la centralización. Ya. Pero, o sea, a veces es que hay problemas que son centralizados, o sea. Y hablando de descentralización, creo que viene al caso la siguiente noticia, que es la de Arbitrum.
Las de La árbitros. de que hablamos, o sea, cuéntanos, Carlos, ¿qué pasa Sí, con bueno, árbitros? vamos a hablar, exacto, de uno de Los los problemas que de conlleva la descentralización. descentralización. Exacto. Bueno, como ya dijimos, creo que fue en el podcast anterior, Sí. había surgido una propuesta en la DAO de Arbitrum que exigía a la fundación de Arbitrum, que básicamente es como el operador de Arbitrum, devolver 700 millones de dólares en token de Arbitrum a la DAO, a las reservas de la DAO. Sí. Bueno, básicamente esto se había producido porque en la propuesta de generación de la DAO se establecieron unas reservas y luego las que realmente llegaron a la DAO no fueron esas, fue una diferencia de 700 millones, de ahí que se lo reclamaron. Y bueno, surgió una propuesta de Arbitrum, del Arbitrum de DAO, para que devolvieran esos 700 millones. Y bueno, a pesar de que empezó ganando la propuesta, acabó perdiendo por bastante al final. Fue rechazada por un 85% de los votos. O sea, fue rechazada por un 85% de los votos. Entonces, al final no se va a tener que devolver ese balance. Pero esto señala uno de los problemas, que era cuando había dos tipos, o sea, dos intereses contrapuestos, que era el de la fundación de Arbitrum y el de la DAO de Arbitrum. Al final, la DAO de Arbitrum estaba siendo bloqueada por esa desalineación de, desalineación de incentivos. Entonces, esto es uno de los problemas de la descentralización. Al final, por ejemplo, en un caso muy típico, que es el de Facebook, que por ejemplo, Mark Zuckerberg tiene el control total de Facebook a nivel de operativa, no tiene este tipo de dilemas. Y entonces Mark Zuckerberg se puede equivocar, puede hacer las cosas mal, pero Facebook tiene una visión única y una dirección a la que tiene que ir. Pues esto realmente puede ser perjudicial el no tenerla. Entonces, en este tipo de casos, pues es claramente una desventaja. Sí, o sea, estoy de acuerdo de que, bueno, que el tema de muchas veces lo que decíamos, la descentralización puede llegar a ser un problema, tiene sus problemas desde luego, también puede tener sus beneficios. O sea, no estamos aquí, no somos haters de la descentralización, o sea, pero es verdad que, por ejemplo, en el caso de Arbitrum, de la gestión de una empresa, el hecho de que cualquiera pueda dar una opinión, que la fundación tenga una visión, que realmente son los dueños, o sea, no seamos honestos, o sea. Sí, bueno, de hecho por eso ha ganado tanto, porque tenía el 85% de los votos solamente. O sea, realmente son los dueños, pero han dicho, bueno, a ver, está bien esto, tenemos la visión de descentralizarlo en un futuro, etcétera, que está bien, que respetar la comunidad, pero el tener que poner de acuerdo a mucha gente generalmente, que todo sea público, tiene problemas, porque claro, no se puede ser descentralizado si no es público, o es muy complicado, o sea, entonces, bueno, tiene problemas. Es verdad que no vamos a indagar mucho en lo que voy a decir, pero también una de las cosas que decía Vitalik es que el hecho de, por ejemplo, que no aplica a todos los casos de uso. Quizá a lo mejor se aplica a cosas más open source, cosas así, pero el hecho de que tu empresa esté, bueno, de que una empresa esté a los ojos de todo el mundo, hace que el comportamiento de todos los integrantes generalmente sea honesto. Porque, por ejemplo, en Coca-Cola, bueno, digo Coca-Cola o Monster o cualquiera, en plan, que no me refiero a una empresa concreta. Si no estás bajo el juicio del público, puedes que tomes ciertas decisiones que no se tomarían si te estuviesen observando. O sea, al final es algo normal. O sea, mucha gente podría hacer cosas malas si sabe que le van a pillar y sabe tal. O sea, que no lo harían si supiesen que le van a pillar y lo harían sin... Pues eso es obvio. Sí, está claro. Está clarísimo. Bueno, pues eso. O sea, tiene beneficios y desventajas. Yo creo que principalmente en la mayoría de casos tiene desventajas porque lo hace mucho menos óptimo la forma de operarlo. Pero bueno, o sea, interesante el tema de Arbitrum, que lo hablamos la semana pasada. Y al final, bueno, pues se ha resuelto, en mi opinión, favorablemente. Sí, al final ha afectado bastante positivamente. Bueno, después de que surgiera la propuesta, bajó un poco el token de Arbitrum. Y luego de ser rechazada subió bastante, o sea, compensó con creces realmente, o sea, creo que subió como un 20% a raíz de que fue la propuesta rechazada. O sea, que el mercado como se lo ha tomado a bien, eso. Supongo porque al final
la operativa de Arbitrum supongo que necesitaría esos fondos. Al final. Claro, o sea, es lo que estaban diciendo. Ellos no podían devolver el dinero. O sea, aunque no te ha ganado, pero en el caso de que hubiese ganado, porque, coño, necesitamos tener esta pasta para gastarla en el día a día, que no podemos, o sea, necesitamos el cash. Y bueno, interesante cómo se ha resuelto. Es verdad que no estamos de acuerdo en que se haya mentido con el tema de... O que a lo mejor no se ha mentido, pero que ha habido una confusión de que se dijo que una cantidad de tokens iba a ser para la DAO y no ha sido. O sea, eso está mal. Sí. Ya veremos cómo... O sea, también te digo que no era un documento oficial. Ya, sí, entonces... Entonces como... Ok, o sea, cuando se estaba sacando la airdrop y tal, también se podía haber mirado a ver qué estaba, ¿sabes? O sea, que eso es un paper, bueno, un artículo que salió en Medium, que tampoco es un contado. Es verdad que no lo vemos bien, pero bueno, ok. Vemos que es lo mejor para Arbitrum, que al final a mí es una red que por lo menos me gusta bastante. O sea, es muy potente y ahora, justo con la descentralización que está teniendo, yo creo que es muy positivo. De hecho, vamos a hablar ahora de por qué Arbitrum puede tener porque Arbitrum, sí. De hecho, con lo que vamos a hablar, ¿no? Sí. Bueno, básicamente después de la actualización Shanghai de Ethereum, simplemente leyendo un poco, he encontrado que uno de los próximos avances que planea implementar Ethereum es, para los técnicos, el EIP 4844. Muy bien. También conocido como Proto Danksharding. No es un nombre demasiado bonito ni nada. Es precioso. Mejor que el nombre del hijo de Elon Musk. Sí, es parecido. Está en ese orden, sí. Pues, bueno, el Proto Danksharding es una primera implementación o simplemente un primer approach para implementar el sharding. El sharding básicamente es una forma de de que los datos que tiene que guardar un nodo de la blockchain sean mucho menores al final. Que no tenga que guardarse toda la blockchain entera, sino partes de la blockchain, y que entre todos los nodos al final se pueda saber el estado actual de la chain. Okay. Esto con criptografía muy compleja y tal. Bueno. Pues el Proto Danksharding simplemente es como el primer approach, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que implementa esta nueva mejora de Ethereum? Básicamente lo que va a implementar es un nuevo tipo de transacción, ¿vale? Hasta ahora, los rollups, como Arbitrum, Optimism, tenían que enviar todos los datos de las transacciones en lo que se llama Cold Data, que bueno, es un tipo de datos que hay dentro de la blockchain, los cuales son bastante caros, ¿vale? Entonces esto es un problema porque aumenta un montón los fees de Ethereum y obviamente los costes de Arbitrum y Optimism y del resto de rollups. Sí. Entonces, en este nuevo tipo de transacción se va a poder incluir un nuevo tipo de dato, ¿vale? Que si bien no van a estar disponibles para los smart contracts, todo el mundo va a poder acceder a estos datos, ¿vale? Sí. Esto básicamente es porque no van a estar guardados en lo que se llama la capa de ejecución, sino en la capa de consenso. Que, bueno, la capa de consenso tiene otras características, entonces no hace falta que esos datos estén presentes siempre, simplemente van a estar disponibles el tiempo que el rollup lo necesita. Bueno, los rollups optimísticos lo que hacen al final es todo lo que se publica en Ethereum es verdad hasta que alguien presenta una prueba de que lo que se ha publicado no es verdad. Entonces eso tiene un margen. O sea, obviamente tú no puedes decir hace 40 años has publicado algo en Ethereum que es falso. Tú tienes un margen de semanas o así. Entonces, los datos que se van a publicar dentro de esta capa de consenso en Ethereum van a estar disponibles durante de 1 a 3 meses, es más o menos el rango. Entonces, simplificando todo esto, que bueno, muchos os habréis perdido entre tantos datos, lo que se va a permitir es publicar muchos datos, o sea, un conjunto de datos muy grande que ya se está publicando en Ethereum de forma muchísimo más barata. Vale. Del orden entre 10 y 100 veces más barata. Entonces esto va a posibilitar a los rollups a operar mucho más baratos, porque al final
la mayor parte de su estructura de costes está en los costes que tiene que asumir cuando publica sus resultados en la L1. Sí. Entonces, esto va a hacer que las fees de los rollups bajen bastante. No congestionar tanto la L1. Claro. Entonces, va, de loco la noticia. O sea, la verdad que justo nosotros ahora estamos trabajando bastante con temas rollups en nuestra empresa. Y vamos, o sea, justo es que estábamos entendiendo un poco cómo funcionaba a bajo nivel los rollups optimísticos, que son los que usa Arbitrum, Optimism, como ha dicho. Y súper interesante porque, claro, el tema es que los rollups no se necesita. O sea, realmente se publican las transactions para que se vea en la L1, se pueda ver qué transacciones están ejecutando en la L2 y cómo ha sido el orden de ejecución y tal. Pero no o sea, se necesita simplemente por guardarlas en un sitio. Pero no se guardan en la capa, o sea, nunca se ejecuta nada con ellas. Claro. O sea, entonces, bueno, es justo algo mucho mejor, porque lo que se quiere es data availability, pues vamos a hacerlo más barato. Entonces, bueno, súper interesante. Por lo que has dicho, o sea, bajar costes de la L2, porque al final tiene un coste que es pasar transacts a la L1 y bajar costes en la L1 en general, porque baja la demanda. Entonces, bueno, o sea, genial. Sí, yo por lo que he estado entendiendo, bueno, escuché tanto a Vitalik como a Proto y a Dank, que son dos desarrolladores de Ethereum, que por eso se llama así el sharding, este ¿Sí? tipo de sharding. Les escuché en un podcast y bueno, lo que decían es que claramente el mayor beneficio era lo de las L2, al final, que van a ser mucho más eficientes. No sé hasta qué punto se va a notar en las fees de Ethereum esto, pero simplemente es el primer paso hacia el sharding, que sí que va a ser un game changer en el tema de las fees en Ethereum. De locos. Pues súper bien. ¿Y para cuándo se prevé más o menos el lanzamiento? Pues esta actualización se prevé como para finales de este año, pero tampoco sé hasta qué punto. O sea, y es otra noticia que confirman la visión de que Ethereum es una red para red de redes. No es una, o sea, tipo Sí. lo que se dice, habla de Polkadot, que Polkadot lo tiene integrado nativamente. O sea, Ethereum se ha construido, o sea, se está desarrollando y se está cada vez, bueno, se ha puesto por encima. Sí. Se ha construido una vez ya lanzada. Todo el tema de integración de otras redes, pero súper interesante. De hecho, en relación a esto, me ha hecho mucha gracia porque bueno, me he estado leyendo la documentación, o sea, la especificación realmente de esta, ¿Sí? o sea, la especificación técnica de esta mejora. Y bueno, hay una parte que es casi más un artículo que otra cosa, que simplemente un poco explica por qué se está haciendo esta mejora. Y bueno, decía una frase que me ha hecho mucha gracia, que ponía: los rollups parece que a corto o medio plazo y quizás a largo plazo sean la única forma de escalar Ethereum. Entonces me ha parecido muy gracioso el que tengan esa duda de que, o sea, de que realmente puede ser una posibilidad que solo se pueda escalar Ethereum a través de los rollups. Entonces, a pesar de implementar todo el sharding y todo este tema, entonces, no sé, me ha hecho gracia esa duda, decir, es que puede ser que esta sea la única vía para tener un Ethereum de verdad. Sí. Pues de locos. Yo pasaría a la siguiente noticia, que está muy relacionada Sí, con lo que justo. hemos hablado, y es una justificación de por qué es necesario las L2. Bueno, el tema es que esta semana y la semana anterior el que use asiduamente Ethereum se ha dado cuenta de que los costes de transaccionar han subido una locura. O sea, subieron un 40% un día y un 80% otro día. O sea, se llegaron a ver transacciones por $50. Nosotros en nuestro trabajo no podíamos desplegar unos smart contracts por el alto coste que suponía desplegarlo. ¿Cuánto llegó a costar? $1.000 O sea, desplegar un smart contract. O sea, era una locura. Una locura. El tema es que todo esto se debió a una fiebre por unas criptomonedas que, bueno, eran meme coins, una se llama Troll, otra Apet, otra Bobo, y otra era la de la rana esta, que es un meme, que se llama Pepe. Bueno, en fin, monedas que no tienen ningún tipo de sentido, pero la gente es como de repente gambling masivo,
vamos a jugar, vamos a apostar, y bueno, el tema que se congestionó muchísimo la red. Y bueno, pues eso, o sea, es que no tiene ningún tipo de sentido que el ordenador mundial, o sea, que vamos a ver, Sí. el Ethereum, etcétera, porque 4 gatos, que al final son pocos, lo que pasa es que operan masivamente, se pongan a gamblear con unas cripto, se congestiona la red de que gente que está haciendo cosas de verdad construyendo la red no pueda ni desplegar un smart contract porque vale $1.000. Sí, sí. O sea, o una transacción $50. O sea, Sí, era una locura. es una locura. Entonces, bueno, esto justifica más el tema de que se necesita el L2. Y bueno, cosas graciosas, o sea, cosas que me han hecho mucha gracia de esto. O sea, más allá de que subieron los costes por todo el tema de los memecoins y tal, hay un personaje también en esta historia que, bueno, los precios ya se han normalizado, que es un bot de maximal stability value, o sea, un bot de que básicamente o sea, lo que permite cuando tú eres validador en Ethereum, o sea, tú lo que tienes que coger de la mempool, que es las transacciones que se han enviado y que están pendientes de procesarse, un conjunto de transacciones. Y tú tienes la libertad de ordenarlas como quieras. Entonces tú como bot, bueno, como validador, tú puedes decidir en qué orden colocar las cosas. Entonces, hay combinaciones que te pueden beneficiar más o menos. Digamos, vamos a poner un ejemplo concreto. En las pools de Uniswap, por ejemplo. Lo que pasa en las pools de Uniswap es que cuando yo hago un trade de un para otro, desbalanceo la pool. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro token pasa a ser más barato respecto a esto. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres el bot, bueno, el validador, yo sé que después de esa transacción va a ser más barato. ¿Por qué no le meto una transac debajo, y le compro por encima de todas las otras personas que vayan ahí? O sea, porque aparte de poder seleccionar transacciones a la mempool, como validador puedo crear transacciones que en ese momento y meterlas en el orden que yo quiera, incluso que sean del propio validador. Entonces, eso es lo que ha hecho una persona. Bueno, realmente ha sido más complejo porque ha hecho un ataque que se llama ataque de sándwich o algo así. Sí, bueno, un sándwich es meter una antes y una después. Claro, porque en las pools de Uniswap, obviamente hay seguridad, no, o sea, como se desbalancea, cuando yo opero, lo que tienes que hacer es decir, vale, más o menos quiero tradear en este precio. Que si de repente, como no es instantáneo el trade, pues tú tienes que poner como un margen de seguridad y decir, vale, yo hasta este precio lo acepto. El tema que lo que hacía este bot es ver gente que tenía este valor muy alto, lo que hacía es meter una transacción antes que le llevaba al máximo de seguridad de esta gente, que era alto, le desbalanceaba el token, le ponía la transac, operaba y luego compraba muy barato. Entonces era como, o sea, luego lo volvía a vender. Entonces, bueno, básicamente ha sido una locura. No sé si llamarlo robar, no es robar, pero bueno, ha sacado mucha pasta hasta el punto que este bot usó el 7% del gas de Ethereum durante un día. O sea, el 7% por una persona. O sea, es una absoluta locura. $950.000 en fees solo de esta persona. Sí. Bueno, esta persona, bot, etcétera, lo que queramos llamar. Y nada, eso es, o sea, una cosa curiosa. Interesante el tema de los bots estos. Sí, es bastante... Es un poco preocupante en mi opinión, porque al final estableces como un rango, o sea, un rango o clases dentro de Ethereum, en el cual hay gente que decide en qué... O sea, hay gente que tiene más poder sobre qué transacciones se ejecutan, cómo se ejecutan, que otras personas, lo cual a mí me parece problemático. Si bien al final es verdad que hay poco que se pueda hacer realmente, y es casi inherente a la descentralización bueno, no, en verdad no. Es que es difícil, o sea, se podría hacer de alguna forma ordenar por gas, bueno, ya se hace. O sea, el tema es que es prácticamente imposible. O sea, ahora mismo no sabría decirte si es imposible, obviamente, pero yo creo que seguramente sea imposible porque el tema es que son sistemas distribuidos. O sea, no, el orden en el que tú lo emitas no se puede comprobar. O sea, a mí me puede llegar una transac ahora, me puede llegar en 3 días, en 5 días, en 10 minutos más tarde, ¿sabes? Entonces, es difícil. Pero, bueno, se puede investigar. Solana no tenía algo sí, diferente. De hecho, era justo lo que te iba a decir.
Solana implementa un Proof of History ¿Sí? que básicamente a lo que se refiere es esto. O sea, al final tienen un timestamp interno que se puede generar a través de métodos criptográficos que no vamos a entrar, pero básicamente pueden saber si una transacción es anterior a otra. Vale. Pero claro, esto tampoco te sirve realmente, porque, o sea, por ejemplo, si tú quieres pagar 1 de gas y yo quiero pagar 1000, mi transacción, o sea, ¿por qué un validador tiene que aceptar tu transacción en vez de la mía? No. O sea, tiene mala solución. Claro. Pero, ¿cómo hacen para generar, no sé si lo sabes, el tema de generar un timestamp? Es que es difícil eso, o sea, como... Era muy complicado, no te sé explicar exactamente. No te sé explicar. O sea, lo leí hace tiempo y no lo tengo claro todavía. Pero bueno, sí que... O sea, puede haber métodos, pero es verdad que es complejo y justo lo que dices tú, o sea, que algo venga antes no quiere decir que tenga que ser minada. O sea, lo que, bueno, se puede hacer... Bueno, lo que se podría llegar a hacer es decir, bueno, mino todo, o sea, bueno, no, o sea, voy a minar todo, pero si tengo que quitar algunas, me da igual el orden, tal, pero es que el problema es que esa transacción ya nunca podría ser ejecutada, por ejemplo. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, por ejemplo, si yo digo, vale, mi prioridad es cojo transacciones que me den más de esto, porque este es el mínimo del bloque. O sea, solo hay X cantidades que caben, cojo las que más me den. Claro. ¿Vale? Si no está lleno, voy a coger todas y las voy a hacer en orden. Si no, las cojo en orden, pero si no has llegado, no te las mino. El problema es que esto es un problema porque hay muchas transacciones que no se van a minar. Claro. Entonces, bueno, y ya no valdría en el siguiente bloque, sería un problema. Sería un problema. Pero bueno, pues entonces esto es un problema que ha habido en Ethereum estas semanas. Lo que decíamos, nuestra opinión, Ethereum es una red de redes. Es una red que al final no tiene sentido construir ahora mismo aplicaciones dentro de él si tienes una visión a largo plazo, a menos que sea algo muy tocho que digas, joder, es que vale, esto es algo que está valorado en millones de euros, lo tengo que hacer dentro de Ethereum porque no me fío de un Polygon. O sea, prefiero tener la seguridad de un Ethereum y me da igual que de vez en cuando una transacción que me valga $50. Claro, claro. O sea, al final, o sea, hay transacciones en el mundo tradicional que valen mucho más que $50. Imagínate, O sea si yo tuviese que tokenizar un activo que sea una casa de $1.000.000, ahora mismo diría a Ethereum de cabeza. O sea, no nos la jugamos. O sea, que valga $50 Ethereum. Voy a hacer una transacción en un momento. O sea, es el menor de los problemas si la casa vale $1 millón. Ahora, pues, o sea, bueno, no me la jugaría a un Arbitrum ni a un Optimism. Claro. A lo mejor un Polygon, tampoco, pero. O sea, eso. Ahora, si lo que tengo es algo que vale 200 euros, 300, imagínate, sacamos una colección de NFTs del podcast que habilitamos X features, etc. En ese caso, si los NFTs valen, imagínate, $50, pues no lo vamos a hacer en Ethereum. O sea, que puede ser que la transacción valga más que el propio NFT. Lo hacemos en un Polygon. Oye, que por X el mundo, la red de Polygon se va a eso, correremos el riesgo y ya veremos cómo arreglarlo. Pero no nos la podemos, o sea, con activos tan grandes no merece la pena. O sea, porque es peor el remedio que la solución, que el problema. Entonces, bueno, eso es, o sea, al final con lo que creemos, nuestra visión es que Ethereum va a ser una red de redes y hay que usar las L2. Y cada vez más parece que Ethereum también tiene esa, sí, o sea, esa perspectiva. Sí, al final es la visión. Un poco también, o sea, es que me sorprende mucho que al final Ethereum está convirtiéndose en un Polkadot. Sí, al final al final es gracioso que Ethereum empezó siendo lo que era y se acabó convirtiendo en lo que era un poco Cardano, que era el Proof of Stake, y en la red de redes que era Polkadot. Es que al final va quedándose con lo mejor, o sea, poco a poco, pero... O sea, sí, al final es claramente... O sea, hay que darle la enhorabuena al... Era muy difícil el reinventarse y poder actualizarse a las novedades del momento. De hecho, surgieron todas estas redes que les llamaban los Ethereum Killers para suplir estas carencias que antes tenía Ethereum, y parece que poco a poco y con muchas críticas siempre, pero bueno, al final siempre va avanzando hacia una red que realmente, o sea, para ser sinceros, no hay competencia. No hay, o sea, ahora mismo no hay competencia
o sea, solo hay competencia real en usar redes que sean L2 de Ethereum. O sea, que al final no es competencia. Que al final está compitiendo contra sí mismo. O sea. O sea, pero no es competencia, al final es... Sí, va a llegar a Ethereum de una forma u otra. Sí. O sea, es hacerlo un poco más óptimo. Es verdad que la ventaja que tiene Polkadot respecto a Ethereum, o sea, los ahora mismo las L2 de Ethereum que están desarrolladas tienen que ser EVM. Y seguir las reglas de consenso de EVM, por ejemplo, la ZKVM, que dijimos de Polygon. O sea, es una ZKVM y no puede salirse mucho de las reglas de consenso. Bueno, realmente no sé si se puede salir un poco, ¿vale? Pero la mayoría la tiene que respetar. Arbitrum y Optimism realmente son Ethereum. O sea, sí. Ethereum en L2 y movemos transacciones, hacemos batches. Si quisiéramos cambiar una regla de consenso o hacer una red diferente, no se podría hacer las rollups que están haciendo porque sería difícil. O sea, la cosa es que, así sin entrar mucho en detalle, pero si hay alguien técnico con curiosidad, los rollups optimísticos, lo que se hace cuando alguien envía cuando un validador sumitea un batch que es inválido, se puede hacer una prueba de que ha sido, de que está mal, de invalidez, una prueba de fraude, exactamente. Y esto se consigue, la L1, que sería Ethereum, imaginamos Arbitrum y Ethereum, Arbitrum como L2 y Ethereum como L1, lo que se consigue es, en la L1 se simula toda la ejecución de una transacción en la L2. ¿Por qué? Porque el entorno es el mismo, o sea, el bytecode es el mismo, etcétera, todo es igual. Entonces se puede demostrar en la L1 que la L2 ha sido inválida. Hacerlo si hay unas reglas de consenso diferentes sería muchísimo más complicado. Claro. Pero, bueno, seguro que hay métodos. O sea, se me ocurren métodos, pero muchísimo más complejos. O sea, imagínate tener que hacer un smart contract que simule la ejecución de otro smart contract. Se te va a la cabeza. Muy difícil. En cambio, bueno, esto es nativo. Entonces, bueno, iremos viendo cómo escala. Pero, desde luego, que este es el futuro. Ahora, yo querría hablar de una noticia graciosa. Sí, bueno, empezamos con Elon Musk. Acabamos con otro personaje que ya salió alguna vez en nuestro podcast, Donald Trump. Donald Trump ha vuelto a hacer sold out de su segunda colección de NFTs. O sea, es loco porque ya es la segunda, o sea, de locos. Bueno, básicamente lo que ha hecho Donald Trump es sacar una colección de 47.000 NFTs valorados cada uno en $100. Y bueno, ha hecho sold out en prácticamente 48 horas. Digo, sí, en menos de 48 horas ha hecho sold out. Y nada, o sea, básicamente lo que prometía esta colección de NFTs es que si comprabas más de X cantidad, ibas a poder asistir a una cena de gala donde iba a estar él. Pero vamos, o sea, iba a haber mucha más gente porque era una cantidad más o menos asumible. Digamos que eran en torno a... No lo tengo por aquí apuntado. Bueno, sí, 47 cartas digitales, que son 47 por 100, $4.700. Más o menos, si comprabas 47 NFTs, pues $4.700. Sí. Que te costaba asistir a la gala. Una gala cara. O sea, una cena carita, un día de calentada. Sí, pero también está el más me voy. Donald Trump. O sea, que quiero decir... Que sí, que obviamente es caro, depende de tu posición, pero es verdad que si una persona importante, etcétera, no es tanto, si le puedes sacar beneficio a estar con Donald Trump. O sea, que entiendo que no va a ser, que me estoy diciendo no va a estar, hola, ¿qué tal, Donald Trump? Hablando de tu vida, preguntándole por su familia, ni sobre negocios. O sea, al final, bueno, estará ahí un poco, dará un discurso, podréis saludarle, mejor tener 4 palabras. También te digo, no creo, o sea, habrá más seguridad ahí que los partidos del Madrid-Barça, pero bueno, eso es. Al final, datos curiosos sobre esto: la colección no la lanza directamente Trump. Él ha cedido los derechos a una empresa. Ah, vale. Sí. Claro, esta era un poco mi duda de qué estaba haciendo, o sea, cómo lo hacía, porque me extrañaba que estuviera él en la operativa. No, él no está en la operativa, pero pone totalmente su marca, él lo anuncia en su Twitter, etcétera. O sea, no es que haya cedido su imagen, venga. Sí, que no es como una campaña publicitaria, ¿no? Claro, no. Que, hagamos el cálculo, 47.000 coleccionables. Sí. Por $100, 4.700.000. Y el anterior fue muy parecido. O sea, así de chill. O sea, pongamos, claro que no se lleva al 100%, pero el coste del desarrollo de una colección de NFT es casi cero. O sea, sí. Ridículo comparado con esa cantidad, a menos que lo hayan estafado. El branding lo pone él. Pongamos que la empresa se lleva el 10%. Que se haya... millones, más o menos. O sea, 9 millones sería, más o menos. Sí. Entre las dos colecciones se lleva... Pongamos que la empresa se lleva 1 kilo
Y Donald Trump se ha llevado 9 millones. Es verdad que, bueno, o sea, que al final es como jugar a la lotería. O jugar a la lotería o un reparto de premios, una forma de hacerlo. Ok, los NFTs puede ser una buena forma de hacerlo. Imagínate, aquí podemos llegar porque esto es más fácil de hacer con NFTs que sin NFTs. Ninguna. No, es broma. Sí, es broma. O sea, al final, si quisieran hacerlo sin NFTs, tendrían que tener un sistema interno de los métodos de transferencia. Aquí podemos ver una ventaja de lanzamos lo que es el smart contract a una red, no nos preocupamos de servidores. No nos preocupamos de programar muchas cosas de transferencias, etcétera, mantener un estado. O sea, es bastante más sencillo. Sí. Pero vamos, o sea, que son NFTs porque es una forma más sencilla de hacer algo que ya se podía hacer. Sí. Pero, o sea, no deja de ser algo que es una tontería. O sea, es asistir a una cena de gala. O sea, que es como lo que hacen los niños en el colegio, de coger unos tickets y vender lotería o cosas así, que no es nada del otro mundo. Eso se ha hecho a través de NFTs. Claro. La tecnología realmente da igual. Lo que pasa es que es verdad que la gente está muy a tope con los NFTs y el hecho de que uses una tecnología le da valor. Cuando realmente eso se irá viendo con el tiempo, que la tecnología siempre suele dar más igual. Lo importante es lo que consigues hacer con ella. Pero bueno, la gente se calienta y ha habido bastante pique. La gente que compró los holders de la colección 1, y recordemos que el premio es que si tienes más de 47 cartas, podrás recibir una entrada para la cena de gala, no sé qué tal, en Florida con Donald Trump. La primera era, y entrabas a unos premios, que no recuerdo bien exactamente cuáles eran los premios, pero alguno era tener una llamada con Donald Trump, otro era poder pasar un día con él, otro era asistir a jugar una partida de golf, otro era un evento, etcétera, 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 ¿vale? O sea, había como muchos premios, que por cierto, los premios se han repartido como NFTs. Se han repartido como NFTs y se podía comerciar con los propios premios. Eso está bastante guapo. O sea, ahora mismo Donald Trump tiene 3 colecciones. La colección 1, la colección 2 y la colección de premios de la primera colección, que es, o sea, que se les mintearon a los ganadores y luego ellos podían comerciar. Eso mola un montón. Ese tipo de cosas es lo que me gusta de todo este mundillo. Bueno, pues en fin. Ha habido bastante cabreo porque, bueno, el tema es que mucha gente eran holders de la colección 1, por esto de la mística de que es un NFT, se consideraban que tenían... o sea, que tenía un valor. O sea, la gente considera que eso tiene un valor intrínseco que a veces no tiene. O sea, no todos los NFTs tienen valor. Y el tema es que la primera colección, su valor era que se iba a dar unos premios que ya se habían repartido, como hemos dicho. Había una colección de premios que, bueno, se pueden tradear en formato de NFT también. Y el tema es que, bueno, que ya se ha repartido. Y lo que ha pasado es que, obviamente, cuando ha salido esta colección, ha bajado un 50% el valor de los tokens de los NFT de la primera colección. Lo cual es, ok, o sea, en mi opinión, demasiado valen ya. O sea, cuando ya no tienen más valor que el hecho de que es un NFT. Porque ya no hay premios. O sea, los premios ya no te van a dar nada por eso. Entonces, ok. Lo siento mucho. En mi opinión, si no entiendes el valor que tiene un NFT y piensas que porque es un NFT vale algo y te vas a hacer rico muy fácil o lo que sea, pues entiendo que te cabres porque no lo entiendes, pero no tiene valor. O sea, ellos no se habían comprometido a no hacer más colecciones. No es como si de repente alguien dice los de Bored Ape, yo qué sé, no sé exactamente qué política tienen. Es arte limitado, va a haber 100 unidades, no vamos a sacar más. Entonces se les da un valor intrínseco porque tal. Y que te pueden sacar una segunda colección que no va a ser la primera, porque eso está por smart contracts, pero te puede devaluar un poco. Entiendo el cabreo. En este caso no tiene ningún tipo de sentido. Lo siento si tienes invertido en esto. Si tienes invertido en esta colección y te has cabreado, sigue viendo podcast de Blockchain sin humo, porque te explicaremos por qué eso no tiene valor. Así que nada. Eso es todo sobre Donald Trump. Desde luego un personaje que no... Estoy seguro de que no va a ser la última vez que aparezca en el podcast. No creo. Ni de broma, ¿no? O sea, bueno, seguramente... En 3 meses ha sacado 2 colecciones de NFTs por 5 millones cada una. Si les ha ido bien, si le ha vuelto a ir bien, pues habrá tercera seguro. O sea, sería de tonto no hacerlo. Y bueno, nada. O sea, al final está vendiendo su marca. O sea, a través de NFTs. O sea, estoy diciendo, bueno, la gente quiere pagar por ir a ver a un cena de gala. Es verdad que ni de coña sacaría tanta pasta si fuese a través de una página normal, entrar en un sorteo, cosas así. Seguramente no. O sea, el tema de que hay NFT lo hace tan fácil y a la vez es el FOMO de los NFTs. Pero bueno, a la siguiente noticia, tío.
Que ya hemos hablado mucho de Donald Trump hoy. Yo quería hablar también, tío, de lo que ha pasado con Tornado Cash, que también es un protocolo que nunca hablamos de él. Otra cosa de la que hablamos un montón, que es de Tornado Cash. Bueno, el tema es que ya hemos dicho que, bueno, ya hablamos sobre todo en la recopilación de 2022, que uno de los eventos importantes era la prohibición de Tornado Cash. Bueno, pues no sé si lo dijimos o no, pero el desarrollador de Tornado Cash, que se llama Alex Pertsev, que creo que es un poco, bueno, es ruso, parece. Bueno, el tema es que había sido detenido por haber hecho el desarrollo de Tornado Cash. Que al final, lo que dijimos, o sea, una cosa es que tú seas un estafador y crees un desarrollo y estafe, y lo que hemos hablado justo con la noticia de Terra. Y otra cosa es que yo hago un protocolo que tiene una utilidad y se use para el mal. Es decir, por ejemplo, Einstein, que descubrió, bueno, hizo la teoría relativa y sacó la fórmula de E igual a mc al cuadrado. No es responsable de que con eso se desarrollase una bomba nuclear. Claro. Igual que con la gente con la integración, si el mundo se va a la quiebra absoluta, sería una guerra o lo que pase, ahora la IA se apodera del mundo, no es responsabilidad de las personas que lo han creado. Claro. Con un fin de desarrollo tecnológico. Es algo que iba a ocurrir. Es algo que no es culpa del que lo inventa. Claro, claro. Bueno, pues eso, justo. Pues bueno, lo que pasa. La noticia es, después de desarrollarme, que este desarrollo va a ser liberado de libertad condicional. Va a estar en su casa con un dispositivo que se ata en el tobillo para que no pueda salir de su casa. Y bueno, eso es todo. O sea, eso es la noticia. Sí, bueno, o sea, a ver, al final es un poco lo que pensábamos cuando conocimos la noticia, que es, al final, hasta qué punto publicar un smart contract puede realmente ser ilegal. O sea, lo que es ilegal es, en todo caso, usarlo. En todo caso, podría ser ilegal usarlo, que se podría decir, si usas todo lo de Cars, estás cometiendo un delito, pero el desarrollo tecnológico no es ilegal. Claro, o sea, al final realmente es muy difícil que hubiera algún tipo de legislación sobre eso, realmente. Pero da igual, pero aunque no hablemos de smart contracts, aunque simplemente hablemos de desarrollo tecnológico. Es como si yo descubro una fórmula matemática, un algoritmo para hackear el RCDSA o la cable pública-privada. O sea, no es culpa mía. Yo lo he descubierto y es un avance. O sea, mejor que lo haya hecho yo que lo haya hecho otro, quizás, ¿no? O sea, al final es como lo usas, ¿vale? Si lo descubro y hackeo todo el sistema bancario mundial, ok. Obviamente lo que hago es, oye, existe un método para hacer transacciones anónimas o mixear, etcétera. Bueno, lo que hay que ver es cómo gestionar eso, pero eso es algo que se puede hacer. Y ya una vez descubierto, si no lo descubres tú, lo va a descubrir otra persona, eso casi siempre va a ser así. Lo que hay que hacer es gestionarlo. Normalmente estas cosas prohibidas no valen de nada. Entonces, bueno, en mi opinión tampoco sé en tanto detalle, porque una cosa es el protocolo, que tú hayas inventado, y otra cosa es que luego tú hayas fomentado el uso para cosas ilegales. Claro. Que eso ya cambia mucho la historia. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo en, por ejemplo, obviamente no somos tontos, o sea, el hackeo de Ronin Network, que los hackers que era el grupo coreano, que no me acuerdo que era Lizard, ¿no? Sí, Lizard Squad. Lizard Squad creo que era, que hackeó hackeó esto, ya hackeó muchas cosas, usaron Tornado Cash. Por ejemplo, esta mañana me estaba leyendo yo un artículo que decía que analizaban el hackeo de un bridge, también usaban Tornado Cash. Al final, obviamente es muy útil para el mal, pero si tú no lo fomentas, pues también tienes cosas buenas. Si alguien en Venezuela o en Argentina o en países que no están del todo bien a nivel eso, o en España, de repente coges y mixeas transacciones porque estás perseguido. A ver, España era broma, pero en plan, en algún país Corea del Norte, pues eso no es un uso malo en sí, ¿sabes? O sea, también tiene usos buenos. Entonces, como todo, yo creo que es más bien de lo que haya hecho aparte de crear el protocolo. Sí, que también me pega que haya hecho otras cosas. Claro, al final, no, yo de decir, bueno, usas Tornado Cash, pero me va a quedar una comisión o algo así, que al final eso sí que es aprovecharse de temas ilegales. Entonces ahí ya sí que veo más problemática y veo que se puede llegar hasta cierto punto. Es verdad que no sé cómo está exactamente, pero hasta cierto punto yo creo que ahí puede estar la problemática. Sí, porque al final yo creo un protocolo, oye, sirve para quitar el trazo de las transacciones de forma programa, puedes usarlo para bien. O sea, simplemente, oye, que mira, por ejemplo, a nosotros nos pasa que en algún momento hemos cobrado criptomonedas, etcétera,
Y muchas veces o sea, a mí, por ejemplo, no me gusta que yo pueda ver a lo mejor lo que han cobrado otras personas Ya, que están sí. pagando esas mismas transacciones. Sobre todo lo que otras personas vean lo que has cobrado de tú. Exacto. Entonces bueno, y pongamos que yo cojo, hago eso, lo paso por un mixer y simplemente para quitar el rastro, pues. A ver, está claro que si antes hablábamos de Visa y de los sistemas de pagos implementados en cripto, un avance que se tiene que hacer 100% es el tema de la seguridad, o sea, de la privacidad, ¿verdad? Sí. Porque no tiene ningún tipo de sentido que tenga de ser todo público y tampoco es necesario realmente. Bueno, es complicado de solucionar. Es complicado de solucionar. Sí, o sea, bueno, al final Tornado Cash sería una opción. Una también opción, digo. sí. O sea, Un Tornado Cash, bueno, lo que pasa es que ya te cargarías un poco la centralización. Pero ahora mismo el uso que está viendo así, uno de los avances que estoy viendo en eso es que Polygon, y creo que ya te lo comenté, está desarrollando una blockchain no privada, porque privada no es, o sea, es pública, pero va a haber, los datos van a ser privados, rollos smart contracts privados, etcétera, tipo ZK Cash. sí, O sea, y Monero, etcétera. Un poco así, pero compatible con EVM. No sé exactamente, no he indagado demasiado en el proyecto, pero algo así tiene que surgir. Es algo que vemos que es necesario. es interesante. Y ya está, bueno, pues eso. O sea, Alex Pertsep va a ser Está en liberado. casita otra vez. Bueno, 26 de abril. 26 O sea que ya de estará. abril. Sí, Ya estará. estaba 29. O sea que sí. Que es verdad que nos estamos retrasando un poco con la grabación de los podcasts, pero es Sí, verdad que bueno. con el jaleo que hemos tenido, mudándonos, montando la sala de podcast, etcétera. Bueno, ahora esperamos tener más continuidad. Cada vez Sí, muy ya. sencillito sentarnos aquí, grabar y ya está. Ahora te digo, oye, deja de trabajar. Vale. Que te digo que dejamos de trabajar y grabamos podcast. Exacto. Podcast diario. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. No sé si tienes algo más que añadir. No, muy interesante en general, yo creo. Bastantes noticias esta semana. Muy interesante. A mí me ha gustado mucho. O sea, además, se ve cierta perspectiva buena. Sí, se ve unas cosas buenas. Y nada, pues hasta aquí el primer capítulo grabado en nuestro nuevo estudio. Esperemos que sean muchos más aquí y iréis viendo cómo mejora. Aquí tenemos pensado, por ejemplo, poner una pantalla donde, pues oye, muchas veces estamos hablando de un tema y queremos poner una gráfica, una foto, comentar una noticia o simplemente poner nuestro logo. O sea, es algo que queremos hacer. Poner alguna cosita por la mesa que no sea un monster. Sí, mejorar algo el tema del eco, que no sé muy bien si... Bueno, con estos pedazos micro lo no sé si probado y no estaba tan mal, pero... hay un poquito de eco, pero yo creo que con los micros no se va a notar. Luego queremos poner también una tira LED, alguna cosa así con luz que dé un efecto más chulo, pero bueno, yo creo que ha habido una mejora. Bueno, donde grabamos estaba bien, pero bueno, respecto a las condiciones que teníamos nosotros para grabar, que era el móvil y ya está en el salón, esto está de locos. Sí. Y nada, pues espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en 2 semanas. Hasta la próxima.